Desde Yemen han lanzado un misil balístico hipersónico. Estamos hablando del Palestina 2. Esto fue sobre la ciudad de Jaffa, en el centro de la nación hebrea, en lo que describen como una operación de respuesta. Con este acto han reafirmado su compromiso de continuar sus acciones hasta que se logre la paz, una paz justa para los palestinos. Veamos el siguiente reporte. El impacto fue más que físico. Sacudió la seguridad de un país que creía estar blindado. Un misil hipersónico de origen yemení cruzó el cielo con precisión devastadora, alcanzando un objetivo vital en el corazón del territorio ocupado. En la madrugada del domingo, las alarmas de la ciudad costera de Jaffa se encendieron demasiado tarde. El misil, identificado como Palestina 2, atravesó las defensas israelíes, dejando en evidencia sus vulnerabilidades. Yahya Sari, portavoz del movimiento Huití, confirmó en un comunicado: el misil ha logrado con éxito su objetivo. Este ataque selectivo no solo fue una demostración de fuerza, sino también un mensaje directo. Las fuerzas huitíes advirtieron que estas operaciones se intensificarán si no cesan los bombardeos y el asedio a Gaza. Lo destructivo del ataque le ha dejado claro a Netanyahu que sus defensas ya no son suficientes para mantener sus agresiones sin represalias. Los huitíes han mantenido su postura firme contra lo que califican como crímenes continuos en Gaza. Este ataque, según sus líderes, es una advertencia, pero también un acto de solidaridad con el pueblo palestino. No detendremos nuestras operaciones hasta que termine la agresión, declararon. No es casual que el misil hipersónico que reventó en el centro del territorio ocupado lleve el nombre de Palestina 2. Esta alarma representa un avance significativo en el arsenal huití, respaldado por una alianza estratégica con Irán. Este misil balístico hipersónico combina velocidad, precisión y capacidad de evadir sistemas defensivos. Según expertos militares, su desarrollo refleja un salto tecnológico que pone en jaque a las fuerzas israelíes. La propia Armada de Estados Unidos ha sido puesta en apuros por los ataques huitíes en el Mar Rojo, y ahora este misil le suma poder de fuego. Por otro lado, el general de brigada Sari destacó que el ataque fue cuidadosamente planeado. No se trató de un golpe al azar, sino de un objetivo crítico cuya naturaleza aún no ha sido revelada. Hemos demostrado que nuestra capacidad supera las expectativas del enemigo, señaló el militar yemení, dejando en claro que las fuerzas de Ansar Allah son plenamente conscientes de que el ente israelí ya no tiene una superioridad como hace décadas atrás. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato comenzamos con este reporte. Nancy, ¿cómo estás hoy? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Una vez más, vemos cómo la resistencia yemení le asesta un golpe al gobierno de Netanyahu, ¿no? A Israel. El Palestina 2 se ha convertido en la peor pesadilla para él. Sigue haciendo estragos. Recordemos que hace unas semanas nosotros ya le hablábamos y les llevábamos a ustedes la entrada en el campo de batalla de este novedoso misil que ahora se ha vuelto una de las principales preocupaciones para el régimen de Tel Aviv. Eso por un lado. Por el otro lado también viene a seguir demostrando el avance que ha logrado tener no solamente la resistencia en Yemen, sino además también todo el eje de Medio Oriente, ¿no? Todo este eje de resistencia, porque recordemos que como ya les hemos mencionado en otras ocasiones, se trata de un crecimiento y un avance militar que ha venido de la mano, ¿no? Y este misil, este poderoso misil, viene a demostrarlo una vez más. Sí, es correcto. El uso del misil, Nancy, es importantísimo. Sí, es determinante, ha sido determinante y por eso ha asestado varios golpes y como nosotros hemos venido haciéndoles como un recorrido, sobre todo en el caso del Palestina 2, ¿no? Desde que en septiembre fue
fue presentado por primera vez, porque recordemos que nosotros les llevábamos a ustedes como en septiembre, mediante un video, los yemení mostraban y daban datos, algunos datos básicos, ¿no? Porque en este caso es muy importante para la estrategia, sobre todo de preservando como los detalles más importantes al respecto del misil. Pero recordemos que en septiembre ellos hacían como el lanzamiento de este misil mediante un video en el cual y además otorgaban algunos datos sobre el mismo. Y posterior a esto vinieron otros ataques de gran relevancia que nosotros igual manera les hemos venido presentando. Sí, es que han demostrado su capacidad para atacar instalaciones de gran valor estratégico. Bueno, hablábamos en otros videos como bases aéreas, que por supuesto albergan los aviones de combate más avanzados de el gobierno israelí. Y entonces en este tipo de operaciones selectivas son indicativas de una estrategia no solo de desgaste, sino también una estrategia para desestabilizar en todos los aspectos, en todos los sectores, dañar su infraestructura crítica y, lo más importante, elevar la presión sobre los responsables de las agresiones en Gaza. La cuestión fundamental aquí es que Yemen, a pesar de las sanciones internacionales y el aislamiento, ha logrado transformar su guerra de resistencia en una amenaza real, estratégica, capaz de atacar el corazón mismo de Israel sin que lo puedan impedir. Entonces, estamos hablando de un avance en las capacidades militares de los rebeldes yemení, no solo debilitando a Israel, ¿no?, propiamente con los ataques, sino también socavando la posición de Netanyahu y, por extensión, de los intereses occidentales en Medio Oriente. Aún cuando están atacando constantemente, amigos de Prensa Alternativa, durante todos los frentes a la resistencia islámica, son ellos los que siguen invulnerables ante la presión occidental y ante el propio Netanyahu. O sea, es decir, los papeles, Nancy, se han revertido por completo, y aún la insistencia de Netanyahu de venderle a Occidente en pleno que está ganando en Medio Oriente, la situación se revirtió y ahora es Netanyahu quien necesita un respiro. Es Netanyahu el que tiene problemas y es la defensa aérea de Israel la que está sufriendo por constantes ataques de altísimo nivel de guerra convencional que no se veía en décadas anteriores, ¿no? Entonces, ya no es Israel el supremo en Medio Oriente. Ahora es la resistencia la que es invulnerable a pues la desestabilización, a los ataques de Netanyahu, a los ataques coordinados de la OTAN, abriendo otros frentes, porque no crean ustedes que la OTAN no está metida de cabeza o en pleno en Medio Oriente. Sí, sí, así es. Se han cambiado un poco los papeles, se ha revertido, como tú bien dices, en las cosas. Y profundizando un poco en lo que les decía anteriormente con respecto a cómo este misil ha venido a entrar en escena y se ha convertido en una verdadera pesadilla, eso no es un discurso. O sea, me remito incluso a hechos específicos y que nosotros les hemos llevado desde este canal, ¿no? Por ejemplo, en el mes de octubre de este mismo año, recordemos que lo presentaron en septiembre, y luego en el mes de octubre hubo un ataque a una base militar aquí mismo, en esta misma ciudad de Jaffa, con un misil balístico hipersónico Palestina 2. Y la resistencia yemení en ese entonces daba las declaraciones y se responsabilizaba por este ataque, manteniendo y sosteniendo lo que han venido diciendo durante todo a lo largo de todo este tiempo, y cada vez que asestan un golpe a los intereses occidentales. Van a venir más, y todo esto lo hacemos en respuesta al ataque a Palestina, al pueblo palestino. Esta ha sido siempre la
el mensaje de los portavoces del movimiento yemení, que, como les digo, sistemáticamente cada vez que hacen algún ataque y aceptan un golpe importante a Occidente, enseguida salen, se hacen responsables por los hechos y dicen, esto es por lo que está sucediendo en Palestina y va a seguir sucediendo, porque además en todas sus alocuciones ellos reiteran que van a continuar con estas acciones en la medida de que el régimen de Tel Aviv y Occidente, apoyado por Occidente, continúen con estas agresiones. Pero en el caso de esto no quedó aquí. Posteriormente, en noviembre, hubo otro ataque más. En noviembre de este año, los combatientes yemeníes asumieron el ataque a Israel con un misil hipersónico que derribó un avión no tripulado estadounidense, y en ese sentido dijeron, la operación dirigida a la base aérea de Nevatim, en la región de Neves, al sur de, como ellos bien lo dicen, específicamente Palestina ocupada, y decían con el misil hipersónico Palestina 2. Entonces, no estamos hablando de un primer ataque con este misil, ya es una operación sistemática que, ojo, otra cosa muy importante, son misiles que no pueden ser, que por más que toda la propaganda occidental hable de la gran cúpula de hierro, pues estos misiles, cada vez que lo desean, atraviesan la cúpula de hierro y llegan a estos destinos bien definidos por la resistencia yemení. Entonces, no estamos hablando de un primer ataque, estamos hablando de algo que se ha convertido en sistemático. Sí, porque incluso la propia resistencia de Yemen ya lo advirtió, ellos ya lo avisaron, que duplicarán sus operaciones militares con misiles y aviones no tripulados. Y ahora estamos viendo pues que se está cumpliendo esa advertencia que le han hecho al gobierno de Netanyahu. Entonces todo lo que revela es la intención de continuar con su ofensiva hasta que el gobierno de Netanyahu cumpla las condiciones que están solicitando. Entonces, la combinación de misiles avanzados con drones, un componente clave en la guerra moderna, es decir, le proporciona una ventaja táctica que, por supuesto, pone en jaque todas las defensas israelíes, como la influencia también de Occidente en la región, porque esto tiene un doble objetivo. En términos militares, por supuesto, atacar al enemigo, y en este caso, pues, atacarlo con fuerza, pero además pone también en desventaja lo que Occidente está buscando en Medio Oriente. Vamos a ver la segunda parte del reporte y seguimos con los comentarios. No es la primera vez que los huitíes desafían las defensas israelíes. El pasado 22 de noviembre, un ataque similar alcanzó una base aérea estratégica en el sur, hogar de los aviones más avanzados de la Fuerza Aérea. Sin embargo, el reciente ataque a Jaffa marcó un cambio. Ya no se limita a bases militares, sino que apunta al corazón del territorio. Por primera vez en la historia, los colonos europeos y estadounidenses no tienen seguridad en sus asentamientos ilegales. Este giro en la estrategia refleja una escalada que Israel no esperaba. Las promesas de nuevos ataques hacen eco en los pasillos del gobierno israelí, donde la presión sobre Netanyahu crece con cada operación huití. Irán, aliado clave de los huitíes, ha sido señalado como el principal proveedor de tecnología y entrenamiento militar para este tipo de ataques. La relación entre Teherán y los grupos en Yemen no es nueva, pero el uso de misiles hipersónicos eleva el nivel del conflicto. En este contexto, las autoridades israelíes han intentado reforzar sus sistemas de defensa, pero la velocidad y precisión del Palestina 2 representan un desafío que parece insuperable. Esta situación hace repensar sus políticas a Netanyahu. El ataque no solo tiene implicaciones locales. Estados Unidos, principal aliado de Israel, enfrenta un dilema estratégico. Por un lado, sus sistemas de defensa, como el Domo de Hierro, han sido cuestionados por su incapacidad para interceptar estos misiles. Además, el apoyo de Rusia a los huitíes y su colaboración con Irán
consolidan un bloque que desafía directamente a la OTAN y sus aliados. En esta partida, cada ataque redefine las reglas del juego y los huitíes parecen estar ganando terreno. Las amenazas de estos grupos no son vacías. Duplicaremos nuestras operaciones militares, advirtieron en su comunicado. Esta promesa, respaldada por acciones recientes, mantiene a Israel en un estado de alerta constante. Por otro lado, las imágenes del impacto en Jaffa han circulado por todo el mundo, mostrando la magnitud del daño y dejando claro que este no será el último ataque. Bueno, continuamos con este reporte, Nancy. Sí, es muy importante lo último con lo que cerraba el video y yo se los decía anteriormente. Ellos siempre dejan claro que este no va a ser el último ataque y más si persiste la situación que se ha generado, todos los ataques a Palestina, ¿no? Y destacar también que en esa misma jornada no solamente sucedió esto con el Palestina 2, sino que además en la misma jornada, en otro frente, la resistencia yemení atacó un destructor y 3 buques militares estadounidenses. O sea, no solamente son el terror del régimen de Netanyahu, sino que además son el terror de cuanto barco occidental pase por el Mar Rojo, por el Mar Arábigo. O sea, no hay manera, y lo hemos dicho aquí, lo hemos reiterado en este espacio, no hay manera de que pueda pasar alguna embarcación por allí de manera exitosa. Y esto lo reitera, ¿no? Este ataque fue reivindicado por ellos, hablaron de un ataque contra un destructor estadounidense y 3 barcos de suministro en el Mar Arábigo. El portavoz en esta ocasión informó que esta operación militar específica fueron lanzados 16 misiles balísticos y un dron. Los ataques fueron precisos y directos, destacó el vocero en ese entonces. Entonces, hay un poder de fuego real y hay una amenaza real que ya ha dejado de ser amenaza y se ha convertido en realidad. Hemos visto, se han dado la vuelta al mundo las imágenes de los buques, de los destructores de todo tipo, porque ahí no miden, de todo tipo, militares, buques, petroleros. Las pérdidas han sido gigantescas y en lo que se ha traducido esto en términos de todos los costos derivados es gigantesco. Entonces es una amenaza real. Sí, y fíjate que la propia resistencia lo ha dicho en diferentes oportunidades, ¿no? Y ha dado su postura en cuanto a Occidente, porque el ataque de los combatientes yemeníes también envían un mensaje contundente, como ya decía, a la capacidad de los actores periféricos en la región, ¿no? O sea, es decir, ellos están desafiando directamente la hegemonía occidental y, por supuesto, el control de esas potencias sobre el destino de los pueblos árabes y musulmanes, ¿no? Entonces, las sanciones, los bloqueos y la política de apoyo incondicional a Israel ya no parece ser suficiente, Nancy, para frenar entonces a estos actores del eje de resistencia que están causándole un tremendo daño a la nación hebrea. Y por supuesto, Yemen, al igual que Irán, han demostrado que es posible desafiar a las grandes potencias mediante la resistencia armada, que ya no es tanto una resistencia, lo hemos hablado aquí en el canal, ya son un ejército. Y lo han demostrado con estos ataques, ¿no? La construcción de una infraestructura militar moderna, aún en medio de todas las dificultades, aún en medio de todas las sanciones, pues ahora cuentan con la fuerza de misiles que están redefiniendo entonces el curso de la guerra en Medio Oriente. Y por supuesto, a su vez, debilitando la influencia de Occidente y minando la posición de Netanyahu a lo interno. Es decir, dejando evidencia de todas las debilidades, tanto de Occidente como del propio gobierno de Israel. Y no han podido controlar a los rebeldes de Yemen, como tampoco Netanyahu ha podido controlar la situación en el sur del Líbano, que tuvo que retroceder. Y entonces sí, acceder a un alto al fuego que después violó, ¿no?
Pero esto lo que refleja es esto, la cantidad de fracturas que tiene ahora el gobierno de Israel, y con este tipo de ataque, pues la clara señal que los tiempos hegemónicos de Occidente en Medio Oriente están llegando a su fin. Sí, así es, así es. Y una de las cosas que nosotros hemos mencionado aquí, que refleja además toda la sofisticación y el desarrollo de no solamente del movimiento yemení, sino de todo el eje de resistencia, tiene que ver con este tipo de ataques que ya han dejado de ser fortuitos, sino que se han convertido en ataques planificados, que esconden detrás de sí toda una estrategia. Y por ejemplo, este ataque a Jaffa, así como los que les hemos ido llevando, lo demuestra. ¿Por qué? Bueno, porque Jaffa forma parte de Tel Aviv prácticamente, ¿no? Es una de las ciudades más antiguas, sabemos lo que significa tocar Tel Aviv porque es el centro de poder. Más allá de las discusiones que quieren generar a lo interno de Israel y desde el régimen de Netanyahu con el asunto de Jerusalén, Tel Aviv es el centro real de poder del régimen de Netanyahu, ¿no? Entonces, tocar Jaffa, que es el puerto cercano a Tel Aviv, implica mucho, ¿no? Tiene toda una significación. Pero además de esto, Jaffa es una de las ciudades más antiguas y emblemáticas de Israel. Como les decía, está ubicada muy cerca de Tel Aviv, está en la costa del Mediterráneo, tiene una historia que se extiende durante 400 años, ha sido un importante punto de conexión entre Asia, África, Europa. Esto ha bajado un poco porque ya el puerto de Jaffa no es lo mismo de antes, pero sí representa un potencial importante en términos turísticos y recreativos. Hemos hablado en otras ocasiones lo importante que es para Israel todo el tema turístico y cómo además se ha caído con toda esta coyuntura actual. Hemos también llevado informes al respecto de lo que esto ha significado en términos aéreos, sobre todo. Hoy Jaffa es parte de la ciudad de Tel Aviv y aunque mantiene una identidad y carácter propio, es simbólica por estar cerca de Tel Aviv. Entonces tocar Jaffa es tocar Tel Aviv y sabemos lo que eso significa, además golpe moral, un golpe real, simbólico. Porque además es un importante símbolo, como ya lo decíamos. Tiene un baluarte histórico durante muchos años, fue uno de los puertos más antiguos del mundo, a pesar de que ya esta no sea su vocación como tal. Es decir, esto nos habla de cómo los golpes vienen siendo, aquí se ha buscado, y nosotros lo hemos venido siguiendo, cómo sistemáticamente los golpes buscan infraestructura crítica, bases militares, pero también estos puntos que representan golpes a la moral, golpes a lo simbólico del régimen de Tel Aviv, ¿no? Entonces, estas operaciones van teniendo y van marcando este panorama que ellos van dibujando, una estrategia perfectamente planteada, no solamente desde el movimiento yemení, sino desde todo el eje de resistencia, que ha adoptado esta misma estrategia. Así es, vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. Autoridades de Netanyahu mantienen un silencio sepulcral al respecto. Para Israel, el ataque representó un golpe a su orgullo militar. Acostumbrado a proyectar una imagen de invulnerabilidad, ahora enfrenta una realidad que no puede ignorar. Su territorio ya no está fuera del alcance de sus enemigos. Mientras tanto, los huitíes han logrado algo que pocos grupos insurgentes pueden reivindicar: desafiar a una potencia militar de primer nivel y salir victoriosos. Más allá de los daños materiales, el misil Palestina 2 lleva un mensaje claro: la resistencia no se doblega. En un mundo donde las potencias occidentales dominan con superioridad tecnológica, el ataque demuestra que incluso las fuerzas menos esperadas pueden cambiar el curso del conflicto y desafiar esa superioridad. Los próximos días serán cruciales. Israel deberá decidir si responde con más agresiones o si busca una salida diplomática. Sus resultados, tanto en Gaza como en el Líbano, tienen muy preocupado al gobierno de Netanyahu.
El impacto del misil en Jaffa no solo marcó un momento histórico, sino que abrió la puerta a una escalada impredecible. La promesa de los huitíes sigue resonando. Esto es solo el comienzo. Y en el horizonte, las sombras de nuevos misiles anuncian un futuro lleno de incertidumbre. Consideraciones finales, Nancy. Sí, en esta parte yo me quería referir a algo que también es muy importante y que también va hiriendo no solamente la moral del régimen de Tel Aviv, de sus fuerzas, sino que también va minando toda esa imagen de supremacía militar que se vende desde Occidente, ¿no? Y tiene que ver con el asunto de las alarmas. Durante el video hablábamos de las alarmas que no suenan. Y nosotros lo hemos dicho en varios videos, en otras ocasiones, de que cada vez llama más la atención, incluso los analistas militares occidentales ponen el acento en esto, cada vez lo analizan más, el asunto de las alarmas que no suenan, ¿no? Porque al final esto tiene como dos vertientes. Por un lado tiene que ver con que estos sistemas no son infalibles, y por el otro lado tiene que ver con algo que ya comentábamos, y es que el desarrollo que va generando la industria militar de todo el eje de resistencia va dejando atrás esto, a pesar de toda la maquinaria mediática que intenta colocar a la industria israelí como invencible, impenetrable, etcétera, etcétera. La realidad es que sí se van volviendo muy vulnerables, y este tema de las alarmas ha empezado a ser de análisis por parte de incluso los analistas occidentales, ¿no? Porque se han generado críticas al respecto, reportes de defectos, limitaciones, y entre estos defectos y limitaciones se encuentra, por ejemplo, el asunto de las falsas alarmas. Una de las quejas más comunes que tiene que ver con este sistema es las falsas alarmas, que ocurren cuando el sistema detecta un objeto que parece un misil, pero en realidad no lo es. Como un objeto en el aire, puede ser un globo, un tipo de avión no tripulado. Estas falsas alarmas, desde luego, generan confusión en la población y pánico, obviamente, ¿no? Sobre todo en una población que está permanentemente en esta situación, en esta coyuntura. Hay otro asunto, y nosotros lo hemos tocado aquí, incluso lo hemos trabajado directamente, que es las alarmas que suenan en una ciudad en vez de la que está siendo atacada. Se trata, es decir, las alarmas suenan en áreas que no están directamente en la trayectoria de los misiles, pero que están dentro del rango de los sensores. Los analistas militares explican en este sentido que esto se debe a la sensibilidad de los sistemas de radar, que en ocasiones pueden percibir misiles a distancia mucho mayores de lo que efectivamente es peligroso para esa zona en específico. Otro detalle también que sucede tiene que ver con la demora en la activación. También lo hemos tocado aquí. Las alarmas que no se activan con la suficiente anticipación. Y esto puede suceder debido a la velocidad de los misiles entrantes, es decir, el desarrollo de estos misiles, caso Palestina 2, ya hace que estos sistemas se queden en blanco, se queden en neutro, ¿no? Y la capacidad de procesamiento de estos datos en el sistema se queda allí. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con el desarrollo militar que ha alcanzado toda la industria yemení, pero además el eje de resistencia. Y algo básico que simplemente le puede suceder a cualquier sistema es que falle, ¿no? Porque lo que pasa es que la propaganda occidental nos ha llevado a que la mayoría de la gente piense como que estos sistemas no fallan nunca, son infalibles, no pueden fallar. Eso no existe para un sistema ni estadounidense ni israelí, pero sí existe, pueden fallar, como todo sistema, por más sofisticado que sea. Mal funcionamiento de los radares, interferencias externas, porque sí pueden ser interferidos, y ya ha pasado incluso con los ataques que se han generado desde el eje de resistencia, pero hasta errores humanos se pueden generar, porque sí, ellos se pueden equivocar como se puede equivocar cualquier otra persona. Igualmente hablan de la limitación en la cobertura geográfica. Aunque estos sistemas pueden pretender ser muy eficientes o pueden ser eficientes en áreas de alta densidad poblacional, en zonas más rurales o menos desarrolladas, el sistema alerta puede no estar tan cubierto. Y esto deriva en que las alarmas no suenen o no funcionen. Entonces, esto forma parte de un poco lo que viene sucediendo. Nosotros lo hemos venido relatando, pero cada vez es más analizado desde Occidente, porque se va rompiendo ese celofán de que la industria armamentista
israelí y occidental es penetrable. Y esto lo demuestra perfectamente. Así es. Incluso la dinámica del poder en Medio Oriente, Nancy, ya está experimentando un giro crucial, ¿no? En los últimos años. Y tiene que ver con los actores más determinantes en este cambio, y es el eje de resistencia en su conjunto, ¿no? Ya sabemos que está conformado por el movimiento libanés en el Líbano, por Irán, por Siria, por los hutíes de Yemen. Entonces, este es un bloque de nacionales y un movimiento creado para una red de resistencia que ha dejado una marca muy dura en la seguridad de Israel. Muy dura. Entonces, el retroceso del ejército israelí en el sur del Líbano es un reflejo directo de esta eficiencia del eje de resistencia. Estos ataques en el centro, en el corazón de Israel, es un éxito de este eje de resistencia. Es decir, están infligiendo un daño real y también una presión militar y psicológica sobre Israel. Entonces, en un principio, bueno, subestimaron al eje, ¿no? Así es. Llegaron, Netanyahu llegó a calificarlo como una coalición dispersa, desorganizada, que no ha evolucionado, que los iba a acabar en un mes. ¿Recuerdan ustedes esos discursos de Netanyahu? Que los iba a acabar en un mes. Bueno, resulta que este eje de resistencia ha dado frutos, ha evolucionado y se ha convertido en una fuerza cohesionada con objetivos comunes. Liberar a Palestina, evitar la agresión israelí y, por supuesto, acabar con la influencia occidental en la región. O sea, es decir, esta cohesión ha hecho que uno de los regímenes que más daño ha causado a Medio Oriente, como es el régimen de Netanyahu, retrocediera y buscara entonces a sus queridos amigos occidentales para abrir otro frente en Siria, para tener un descanso, para reorganizarse, para ver qué va a hacer con este eje de resistencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos ataques conjuntos y coordinados, porque todos los días, amigos de Prensa Alternativa, la mayoría de los días, hacen ataques coordinados los rebeldes. Este eje de resistencia hace ataques coordinados y lo hemos visto aquí en el canal. Por un lado, atacan los yemení, por el otro lado está atacando el movimiento libanés. Lo hemos visto aquí en el canal muchas veces y hemos traído las noticias para ustedes. Entonces, es decir, es un movimiento que está verdaderamente unido y está infligiendo derrotas muy importantes sobre las fuerzas israelíes y en las zonas fronterizas, sobre todo. Ataques marítimos, lo decía Nancy, contra buques estadounidenses. Es decir, ya el liderazgo encabezado por Netanyahu, que quien era los ojos de Estados Unidos en Medio Oriente, pues está quedando tuerto. Tras recibir tantos ataques constantes de este eje de resistencia, Nancy. Sí, sí, así es. Y fíjate que una de las muestras de eso que tú estás diciendo es el propio movimiento yemení. Les relataba anteriormente que en esta misma operación que estamos relatando hoy, en la que fue golpeado Jaffa, al mismo tiempo, ni siquiera el eje, sino el propio movimiento yemení, mientras estaba golpeando en Jaffa, también estaba en el mar Arábigo asestando un importante golpe, nada más y nada menos que a embarcaciones estadounidenses. Entonces, con el uso de drones, con el uso de misiles, o sea, una capacidad de, además de maniobrar en distintos frentes el mismo día, que, vaya, o sea, hace un tiempo atrás esto no era así.
Entonces demuestra en los hechos, a partir de hechos, cómo ha crecido todo este movimiento. Pero además hace cuestionar incluso Occidente, ¿no? Porque ya en Occidente empiezan a aparecer, después de que había como una invisibilización, ha pasado como varios procesos, pues invisibilización, menosprecio del eje de resistencia y de cada uno de los grupos que lo componen. Ahora hay análisis que dicen, que se preguntan, ¿no? Si los hutíes están ganando, entendiendo toda la situación que está sucediendo, la capacidad que tienen de bloquear ciertamente las rutas marítimas, o sea, empiezan a cuestionarse todo el papel de los hutíes en este espacio, cosa que no sucedía antes, pero que por la vía de los hechos y demostrando con cada una de estas acciones, les ha tocado a Occidente irse viendo y irse cuestionando cosas, pues. Sí, es correcto. Lo vemos con el simple hecho de que Netanyahu haya pedido este respiro, ¿no? En realidad eso es una confesión implícita de su debilidad, una señal clara de que las fuerzas israelíes están siendo castigadas con peso por el eje de resistencia. Además, han logrado mermar la capacidad de Israel, que esto es otra cosa que quieren ocultar. Se ven cientos de ataques de Yemen, de Líbano, incluso de Irán, y ellos nunca tienen baja. Nunca tienen baja. Netanyahu siempre dice que los ataques no le han causado daño, que no hay bajas en los militares, cosa que es apoyada también por la prensa occidental, ¿no? Pero ya hemos visto y en informes aquí en el canal ya se ha desmentido este discurso de Netanyahu, ¿no? Porque incluso la percepción de seguridad en los propios residentes, ¿no? En los propios habitantes de la nación hebrea, pues lo dudan abiertamente. Se está desplomando por completo el gobierno de Netanyahu. Ha tenido fuertes críticas internas y lo hablábamos en otros videos. Entonces, incluso si es que quiere ahora seguir mintiendo a su propio pueblo, no puede, porque lo que estamos viendo es un cambio real de equilibrio en el poder en Medio Oriente. Entonces, Netanyahu y su régimen, que ha liderado esta política de agresión, de expansión, bueno, ahora se ve obligado a retroceder, se ve obligado entonces a que Occidente le ayude a abrir otro frente, como es el caso actual en Siria, y pues lidiar entonces con la presión internacional que le están exigiendo a Netanyahu. Que reaccione, ¿no? Porque hay intereses allí puestos por Occidente también. Y por otro lado está la gran advertencia que le hace el régimen yemení a Netanyahu y a Occidente, y es que van a duplicar los ataques. Lo están diciendo abiertamente. Y ya comenzaron con esos ataques. Esperemos entonces cuál va a ser la respuesta de Israel en este sentido, qué va a decir el señor Netanyahu esta vez, si va a continuar con un discurso de agresión o por el contrario va a tratar de hacer que su respiro dure un poco más, ¿no? Para poder reorganizarse bien. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mireles, y a todos los usuarios que nos acompañaron en esta transmisión. Como siempre, los invitamos a seguir viendo los contenidos, a compartirlos, a comentarlos y nos vemos en una próxima oportunidad. No se olviden, amigos de Prensa Alternativa, dejar los comentarios, activar la campanita de notificaciones y por favor suscribirse a nuestro canal para que por supuesto estén al tanto de todo lo que está pasando en Europa del Este y Medio Oriente. Yo soy Mireles Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.